La clase del día 28 de julio trabajamos repasando el sistema de coordenadas cartesianas polares para identificar un punto en el plano, lo cual a nosotros nos sirve para poder identificarlos dentro de AutoCAD a un punto. ¿Sí? Un punto en AutoCAD lo podíamos hacer por coordenadas cartesianas, ingresando el valor del X, el valor de Y, o coordenadas polares, ingresando un valor de ángulo y un valor de una distancia. Y la otra forma era hacer un clic con el mouse en algún lugar de la pantalla. Puede ser en algún lugar específico de la pantalla o aleatoriamente en cualquier lugar. Pero para entrar en el sistema, para yo poder ingresar un dato por coordenada, tenía que tener bien claro lo que era un sistema coordenado, ¿sí? Un sistema de cartesiano en este caso. Vamos a hacer el repaso, ¿sí? Que hicimos la clase anterior, la clase del 28, donde trabajamos coordenadas cartesianas y polares y vamos a agregar un concepto más. Bien, dijimos que nosotros partimos desde dos ejes, un eje Y y un eje X, donde la intersección de esos dos ejes me genera un punto, ¿sí? El punto 0, 0, el cual nosotros denominamos como origen. Es origen porque desde ahí se empieza a contar los valores de X e Y que me van a definir a mí un punto, ¿sí? Entonces, podemos decir que este punto es el que nosotros denominamos como origen. Entonces, vamos a dibujar un punto. Si yo quiero dibujar el punto 3, 2, 3, perdón, o es decir, me quiero mover tengo que mover dos unidades. Vamos a definir qué punto queremos hacer. Queremos hacer el punto, vamos a dibujarlo por acá, el punto 2, 3. Punto, tengo que darle otro nombre, no es un punto P, porque el punto P ya es el origen. El punto 1 sería 2,3. Lo que me definía eso era que yo me movía 2 unidades en X y 3 en Y. Este tipo de coordenadas la denominamos cartesianas. Estas son coordenadas absolutas. ¿Por qué son absolutas? Porque se denomina como absoluto todo aquello que la cuenta de esos valores son a partir del 0, 0. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar ese punto. Ese punto lo que me está diciendo es que me tengo que, a partir del origen, tengo que empezar a contar dos unidades en X. Positivas, porque el 2 es positivo. Lo mismo para el 3. Yo me tengo que mover desde el origen 3 unidades en Y positivas. Entonces va hacia arriba. Yo lo que hago después es proyectar esas dos líneas que se formaron. Las proyecto y la intersección de esas dos líneas que proyecto me va a definir a mí el punto P sub 1, ¿sí? Que es el punto 2, 3. Bien. De esa forma, yo dibujaba en el plano una coordenada cartesiana absoluta. ¿Cómo lo hago en AutoCAD? En AutoCAD la forma de escribir el punto P sub 1 2,3, la forma de escribir ese punto
Vamos a achicar un poquito la línea. La forma de escribir ese punto en AutoCAD es simplemente ingresando el valor de X, en este caso es 2, seguido de la coma, ¿sí? Y después ingresar el valor de Y. Y a continuación presionar, hacer un clic en el Enter. Presionar Enter. De esta forma nosotros lo que hacemos es, es ingresar este valor. El P1 en AutoCAD lo ingresaríamos de esta forma, ¿sí? 2,3. Recordar una cosa, la coma no es un valor decimal, es decir, si yo quiero poner 2,3 como un solo número, en AutoCAD se debe escribir con un punto. Si yo coloco una coma, le estoy diciendo a AutoCAD que el valor que estoy ingresando es un punto que tiene 2 como valor de X y 3 como valor de Y. Bien, sigamos a escribir otro punto. Si yo quisiera escribir otro punto, el cual desde este punto rojo, el P1, yo me muevo 2 unidades a la derecha y 2 hacia arriba, o sea 2 unidades en X en Y, lo que estoy diciendo es, si yo quiero hacer esto, que desde este punto yo me muevo 2 unidades en X y me voy a mover 2 unidades en Y, por la proyección de ese punto, más o menos, yo tendría como resultante un nuevo punto, que lo podemos llamar, este nuevo punto, que lo podríamos llamar punto P2. P2 porque es un nuevo punto y cuyas coordenadas serían, yo acá tengo que tener cuidado, ¿sí? En un sistema cartesiano con el cual nosotros trabajamos en el plano, el valor de X y el valor de Y, ¿sí? Si bien yo acá me estoy moviendo 2 unidades en X y 2 unidades en Y, yo acá me moví para escribir el punto P1 2 unidades en X y 3 unidades en Y. Entonces, le decía, para encontrar el punto P2, lo que yo hago es empezar a contar desde el 0, ¿sí? Tengo que contar estas unidades y en Y contar estas unidades para poder escribir el punto P2. El punto P2 debería moverme 2 unidades más estas dos, o sea, 4 unidades en X, y en Y me estaría moviendo 3 unidades más 2 unidades, o sea, 5 unidades. Entonces, para escribir el punto P2, yo debo escribir 4 en X, 5 en Y. Esta es la forma de escribir el punto P2, o como estamos acostumbrados a escribirlo. Ahora, si nosotros ese punto P2 lo escribíamos como 4,5, ¿cómo lo escribimos en AutoCAD? En AutoCAD lo escribimos exactamente igual. Debemos ingresar el valor de X, en este caso es 4, coma, seguido del valor de Y, 5. Y todo eso seguido de un Enter. Pero AutoCAD agrega
una nueva forma de escribir ese punto, que es cambiando la posición del 00. Es decir, lo que me dice AutoCAD es, podemos no empezar a contar desde acá, sino empecemos a contar desde este punto, del punto anterior. Al momento de escribir el punto P2, el punto anterior que escribí fue el P1. Entonces, si yo en vez de empezar a contar, sumar estos dos más estos dos para el valor de X, simplemente sumo los dos últimos, es decir, no contabilizo este 2 y no contabilizo este 3, porque voy a estar sumando este 2 y este 2 únicamente, yo lo que debo hacer es transformar este 00, pasarlo a el punto anterior. Y entonces la otra forma de escribir un punto en AutoCAD es con un nuevo sistema de coordenadas. Es decir, debe de ingresar 4 y 5 para escribir el punto 4, 5. Yo puedo ingresar el valor 2,2. Fíjense que yo lo que estoy diciendo ahí es que el origen mío ya no está más en el 00, sino que empiezo a contar desde el punto P1, seguido de un Enter. Pero tengo que tener cuidado acá, porque esto así nomás no estaría funcionando. Porque si yo pongo 2,2 más un Enter, automáticamente AutoCAD considera estos dos puntos tomados desde el 00. Para que lo tome desde el punto anterior, yo lo que debo poner primero es el símbolo arroba. Si yo pongo el símbolo arroba, si yo coloco primero este valor, el símbolo arroba, lo que le estoy diciendo a AutoCAD que la coordenada sea el punto anterior. Como el punto anterior fue el punto P1, ahora mi punto P1 se va a transformar en el 00 para escribir el punto P2. Entonces, desde acá, desde el punto P2, ¿sí? A ver, vamos a tratar de sacar esto. Desde el punto P2, estamos. Vamos a sacar estas manchas que hicimos acá. Desde este punto, ¿sí? El P2, desde este punto que tenemos acá, desde este punto, perdón, P1, que es ahora el nuevo origen mío, ya no está más la cuenta desde el 00. Desde este valor es de donde se va a empezar a contar. Entonces yo voy a empezar a ingresar las coordenadas. Pero para que esto tenga validez debo anteponer el símbolo arroba. ¿Cómo se llama este tipo de coordenadas? Esta segunda opción que me da AutoCAD, esta segunda opción, se denominan coordenadas no absolutas, sino relativas. Tenemos entonces dos tipos de coordenadas. Coordenadas cartesianas absolutas, que es cuando el valor del punto lo obtengo a partir del 00. ¿Sí? Lo tengo desde a partir del 00. Y tenemos coordenadas cartesianas relativas, donde los valores del X e Y se empiezan a contar a partir del punto anterior. Para que esto tenga efecto, debo anteponer el símbolo arroba. Bien, estos serían coordenadas cartesianas absolutas. También trabajamos con coordenadas polares. Entonces, ¿cómo yo obtengo la coordenada polar? La coordenada polar, podríamos tomar el mismo punto, ¿sí? Lo que tiene la coordenada polar es que no necesita un valor de X y un valor de Y. Ya no existe más la opción del valor de X, valor de Y. No se escribe de esa forma, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos. Ya no son más coordenadas cartesianas, son coordenadas polares. Absolutas.
¿Por qué absolutas? Porque se empiezan a contar a partir del 00, igual que lo anterior. Pero los datos que me pide para desarrollar el punto no es un valor de x ni un valor de y, sino es un valor de distancia y un ángulo. Ahora vamos a tratar de... Vamos a empezar a definir algo nuevo. Si yo quiero definir un punto, ¿sí? Vamos a marcar un punto. Este punto que tenemos acá. Yo quiero definir ese punto. Entonces, si es una coordenada polar, yo debo saber, o tengo que saber, ¿sí? Para definir una coordenada polar, el valor de la distancia entre el 0, 0 decíamos, el valor de la distancia que hay desde el origen, o sea, desde el 0, 0 hasta el punto, trazando una línea. Y ese es como un primer dato, ¿sí? Necesitamos, como dijimos recién, saber ese valor, una distancia. Una distancia y un valor de un ángulo. Ese valor de un ángulo es el que va desde, contando desde el ángulo 0, ¿sí? Del origen, hasta la línea que me marca la distancia. Que hay que recordar en este punto que el ángulo 0, ¿sí? En trigonometría, era el ángulo que partía del 0 y iba en sentido positivo del x. Ese ángulo, esa línea, formaba el ángulo 0. ¿Sí? Eso tengo que recordar, porque desde ahí empiezo a contar. Este ángulo es el ángulo 0. En función de ese ángulo 0 es que yo obtengo el valor del ángulo de mi línea, que me pide una coordenada polar. En estos casos, ¿qué tenemos? Que, por ejemplo, el valor del ángulo puede ser 45 grados. Y el valor de la distancia podría ser 10. Entonces, de esa forma yo podría escribir el punto P sub 1, cuyo valor de distancia, en este caso, en vez de poner una X, pongo el valor de la distancia, 10, coma, no, el próximo valor no es el valor de y, sino es el valor del ángulo. En este caso sería 45. De esta forma yo escribí un punto con coordenadas polares. En AutoCAD, ¿cómo lo hago? En AutoCAD la forma de escribir el punto P sub 1 10 45 en AutoCAD la forma de escribir ese punto es ingresando el valor de la distancia primero, segundo, sin espacios, el valor del símbolo menor, que es el que está a la izquierda de la letra Z en el teclado, seguido del valor del ángulo. En este caso sería 45, sin el símbolo de grado, simplemente un número, 45, seguido de un Enter para confirmar. Entonces, de esta forma yo ingreso la coordenada polar del punto P sub 1. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ingresar un nuevo punto? Es decir, vamos a contabilizar, por ejemplo, este punto que queremos hacer. Bien, yo debo tener una distancia desde el 0. Debo tener, vamos a marcar con otro color para que se entienda. Debo tener
una distancia desde el origen hasta el punto y un valor de ángulo desde el ángulo 0 hasta la línea que forma, ¿sí?, que me representa la distancia entre el origen y el punto. Otra forma de escribir ese segundo punto podría ser a partir de coordenadas relativas, como lo marcábamos en las coordenadas cartesianas relativas, ¿sí? Si bien estas son coordenadas absolutas, lo que podríamos agregar ahora es coordenadas relativas, o sea, polares relativas. ¿Qué me dice la coordenada polar relativa? Que yo también debo ingresar un valor de distancia y un valor de un ángulo y presionar Enter, pero antes debo anteponer el símbolo arroba, igual que las coordenadas cartesianas. Y el valor de distancia no parte, ¿sí?, desde el 0, 0, sino que parte desde el punto anterior. El punto anterior al punto que voy a escribir ahora es el punto P1. Entonces, yo debo saber esta distancia y debo saber el ángulo que forma el ángulo 0 respecto de esa línea. Por propiedades de trigonometría, este ángulo 0, ¿sí?, es el mismo ángulo 0 en cualquier punto. Es decir, que este ángulo también es el ángulo 0. Entonces, yo lo que debo hacer ahora es encontrar este valor de ángulo. Bien, entonces vamos a escribir este punto P2 de coordenada. ¿Qué distancia podría llegar a tener? 4 es menos de la mitad de 10 tomando como referencia el punto anterior, 4 de distancia. El ángulo podría ser de 25, un poco más, 20 grados, menos, perdón, 20 grados. Ahora, así yo lo escribiría en el plano. ¿Cómo lo escribo? Dijimos que esto era 4 de distancia y esto era 20 grados, ¿sí?, la inclinación de la línea. Ahora, ¿cómo lo escribo yo en AutoCAD? En AutoCAD, para escribirlo yo debo anteponer el símbolo arroba para que lo empiece a contar desde el punto P1, ingresar el valor de la distancia, el símbolo menor y el símbolo y el valor del ángulo, en este caso 20, sin el símbolo, presionando Enter para finalizar. De esta forma estamos escribiendo el mismo punto como coordenada relativa. Bien, entonces, contemplando esto ya sabemos cómo colocar a partir del 0 o desde otro punto como referencia, ¿sí?, usando coordenadas relativas, podemos, al momento de que AutoCAD nos pida ingresar un punto, ya sabemos cómo hacerlo a partir de coordenadas. En forma de repaso dijimos que AutoCAD, para escribir un punto en AutoCAD, hay dos formas. O es por coordenadas, ¿sí?, ingresando un valor de X, un valor de Y, si las coordenadas son cartesianas, o un valor de una distancia y un ángulo si son coordenadas polares, absolutas o relativas. Absolutas si yo empiezo a contar esos valores a partir del 0, 0. Y relativas si yo empiezo a contar esos valores a partir del punto anterior. Entonces, esa es una forma de ingresar a partir de la ventana de comandos, ingresando valores. O la otra forma es hacer un clic con el mouse. ¿En qué lugar? En cualquier lugar de la pantalla o en algún punto particular de algún objeto o de algún dibujo, también con un clic en pantalla. Bien. Este es el repaso que hicimos el día 28 de coordenadas. Después trabajamos, ya en el espacio de AutoCAD, empezamos a trabajar cómo dibujábamos una línea. En AutoCAD la forma de dibujar una línea es
igual que cuando nosotros dibujábamos una línea en el papel, ¿sí? AutoCAD lo primero que me pide, vamos a poner un color que se pueda ver. AutoCAD lo primero que me pide al momento de dibujar una línea es un punto P sub 1. Ese punto, ¿sí? Puede ser este punto de acá, y después me va a pedir otro punto, un punto P sub 2, es otro punto. Una vez que yo ingrese un punto y una vez que yo ingrese el segundo punto, automáticamente yo lo que hago es trazar una línea entre esos dos puntos. Una línea entre los dos puntos y ahí ya tengo una línea. Esos pasos con los cuales yo construí una línea son los pasos que AutoCAD también me pide a mí de construir para construir una línea. Ahora, ¿qué es lo primero que tengo que contemplar yo cuando estoy frente a AutoCAD? Primero entender que mi referencia está que yo acá tengo el 0, 0. Si ustedes se fijan, ahí tiene el valor de X e Y en la parte inferior izquierda. Tienen que saber eso. Ahí, desde ahí, si yo ingreso coordenadas cartesianas cuando me pide un punto u otro, los valores, si yo ingreso valores sin el arroba, los puntos los va a tomar a partir de ese punto que está marcado ahí en el círculo amarillo. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Entonces, AutoCAD me va a pedir un punto. Después me va a pedir que ingrese un segundo punto. ¿Cómo ingreso los puntos? Como lo dijimos anteriormente, ingresando un valor de X, un valor de Y, una distancia, un ángulo o con un clic en pantalla. Esa es la primera forma que tenemos para realizar una línea. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a sacar lo que tenemos dibujado ahí. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es ir al comando línea. Ese comando que está ahí. Ahí. Ese comando yo lo debo activar. ¿Cómo lo activo? Haciendo un clic en ese icono. ¿Sí? Yo tengo que entender que ese icono está en la pestaña inicio, en el grupo dibujo. Dentro del grupo dibujo tengo un montón de herramientas de dibujar. Una de esas es el comando línea. O la otra opción es ingresando por ventana de comandos el nombre del comando. En este caso el nombre se llama línea o un alias, que el alias es una abreviatura del comando que puede ser simplemente, en este caso es la primera letra. Yo puedo ingresar L, ¿sí? Yo puedo ingresar la letra, hago clic para ingresar a la ventana de comando. Con ingresar la letra L automáticamente ya, ustedes pueden ver acá, ya se activa el comando. Si yo todo lo que ingrese por ventana de comando para confirmar lo que es lo que yo quiero, que realmente es lo que yo estoy buscando, o lo que yo quiero ingresar, debo presionar Enter para confirmar, ¿sí? Si yo no presiono Enter, no lo va a aceptar todavía AutoCAD. Ahora, si yo hago clic en algún icono de la cinta de opciones, el mismo clic sirve para confirmación, es decir, como si sería de selección y Enter a la vez. Ahora bien, vamos a ingresar el comando línea, ¿sí? Desde la cinta de opciones. Hago clic en línea. Si ustedes se fijan, ¿sí? No está activo, porque me doy cuenta que acá en la ventana de comando no se activó nada. Es porque no me tomó el clic. Vuelvo al comando línea. Hago un clic izquierdo. Ahí se activó. Se dan cuenta porque en la ventana de comando me va a ir relatando todos los pasos, ¿sí? Automáticamente AutoCAD tomó la petición de la línea y me está pidiendo, fíjense que dice línea, precise el primer punto. Me está diciendo que yo ingreso un punto. Ahora, ¿cómo ingreso ese punto? Por coordenadas. Es una opción. Ingresar un valor de X, un valor de Y. En este caso, como yo no tengo escrito ningún punto anterior, no puedo poner el símbolo arroba. Entonces debería ingresar un valor de X e Y o un valor de distancia y un ángulo. O hacer un clic en pantalla. Como no tengo nada dibujado, voy a hacer un clic en pantalla en cualquier lugar. Por acá. Automáticamente que marqué el primer punto, AutoCAD, si ustedes se fijan acá abajo, me dice precise el punto siguiente o deshacer si quiero deshacer. El punto siguiente, fíjense que ya hizo el primer punto y automáticamente está esperando el segundo punto para hacer la línea. ¿Cómo ingreso el segundo punto? De la misma manera. Por ventana de comando, haciendo clic en la ventana de comando, ingresando el valor del punto con coordenadas,
o haciendo un clic en pantalla en cualquier lugar. Vamos a hacer, en este caso, un clic en pantalla en cualquier lugar. Listo. Ahí ya me dibujó la línea. Fíjense que el comando está anclado en el punto anterior, como que me sigue pidiendo otro punto para seguir haciendo líneas, ¿sí? Esto de hacer líneas, como que hace líneas en cadena. Si yo quiero salir, porque yo no quiero hacer más líneas, debo presionar la tecla escape del teclado, ¿sí? Entonces, si yo no quiero hacer más, simplemente presionando escape, como presioné recién, ya se me descuelga la opción de seguir haciendo líneas. Ahora, si yo quiero hacer una línea de vuelta, vengo, activo el comando y automáticamente me va a empezar a pedir el punto. Así que marque un punto. Fíjense, acá hay algo a tener en cuenta. Cuando yo, el comando anterior, si hice una línea y yo activo el comando línea nuevamente, automáticamente AutoCAD considera como que yo quiero hacer líneas, quiero seguir haciendo líneas a partir del punto anterior. Yo debo salir con la tecla escape, ¿sí? Para confirmar que quiero salir. Hago clic en línea y ahí sí me están pidiendo que marque un nuevo punto, como para iniciar. Consideremos que quiero empezar desde el 0, 0. Entonces yo acá puedo poner 0, 0. ¿Sí? Es el segundo punto con el cual, perdón, el primer punto de mi nueva línea, de mi segunda línea. Y ahora me queda presionar Enter. Automáticamente, si ustedes se fijan, la línea va a comenzar en el 0, 0. ¿Sí? Y ahora me está pidiendo un segundo punto. Bueno, el segundo punto se lo puedo dar, vamos a dárselo por coordenadas polares. Hago clic en la ventana de comando, ingreso 100 de distancia, el símbolo menor y 30 grados le vamos a poner. Enter. Enter de vuelta, confirmo como para salir, para que no seguir haciendo líneas. Y ahí me hizo una línea de 100 de distancia con 30 grados. Si quisiésemos corroborar, vamos a hacer una línea de red. Les voy a mostrar cómo después vamos a ver todos estos comandos de acotar, pero para que ustedes vean que tiene 30 grados esa línea y que la distancia de esta línea es de 100, ¿sí? Como las coordenadas polares que ingresamos. Bien, vamos a sacar esto. Entonces ahí estamos. Podemos rectificar que esta línea tiene 100 de distancia y un ángulo de 30. La otra línea la hice a modo de prueba aleatoria, no le di un valor de X y un valor de Y, es una línea muy grande, ¿sí? Ahora, quiero hacer otra línea, una línea que una este punto con este otro punto, ¿sí? Yo debo activar el comando línea y hacer una línea de un punto al otro punto. Yo el extremo de esta línea ya lo conozco y el de este extremo no lo conozco porque no tengo como coordenadas. Pero yo puedo utilizar, fíjense que yo me acerco y automáticamente AutoCAD, si bien me está pidiendo que marque el primer punto, cuando yo le voy a hacer un punto aleatorio, puedo hacerlo en cualquier lugar de la pantalla o preciso, en este caso en el extremo de la otra línea. Ya me aparece en color verde porque me está marcando el punto final de esa línea. O me acerco a la otra línea y también me aparece el punto. Fíjense, yo hago clic ahí, en donde dice verde, punto final, me acerco acá, clic ahí y automáticamente, aunque yo no me haya acercado mucho, pero yo haya hecho clic cuando me aparecía esa herramienta en color verde, AutoCAD lo considera que es ahí donde yo quiero hacer el punto y me genera un punto perfecto entre la unión, generando la unión entre las dos líneas. ¿Por qué hace eso? ¿Cómo hace eso? Y bueno, AutoCAD tiene una herramienta que se llama asistencias rápidas que me permite a mí colocar un punto preciso en otro objeto. ¿Dónde está eso? Eso lo podemos encontrar acá abajo. Ese cuadradito que tiene un punto naranja, amarillo en el extremo superior izquierdo, ¿sí? Cuando yo me acerco, ustedes van a ver,
está en color celeste, porque está activo. Si yo hago clic en ese objeto, se llama referencias a objetos, ¿sí? O asistencias rápidas también lo pueden encontrar así. O el comando offset, OSNAP si estuviese en inglés. Ustedes hacen clic derecho. Fíjense, con un clic lo puedo activar o desactivar. Cuando está en celeste está activo. Si yo hago un clic lo desactivé. Quiere decir que cuando yo vaya a buscar el punto no va a aparecer esa herramienta de ayuda. Yo lo voy a activar, clic derecho, y en esta opción, voy a esta opción de parámetros. Fíjense que todos estos cuadraditos son las referencias que me van a aparecer a mí cuando yo esté dibujando. Las únicas referencias que me aparecen, tengo tildadas como que el punto final de una línea me aparezca, el centro de un círculo me aparezca, intersección entre dos líneas me aparezca. Entonces, una buena forma de trabajar, una buena práctica es que cuando nosotros estemos trabajando o comenzando ahora a trabajar, tengamos todo seleccionado. Hacer clic acá donde dice seleccionar todo, que todo se seleccione, o ustedes lo pueden seleccionar simplemente marcando la casilla con un clic y clic en aceptar. Entonces esa herramienta, cuando yo vaya a hacer una línea o algún dibujo y me pidan un punto, automáticamente puedo usar cualquier punto de otro objeto para definirlo. Por ejemplo, fíjense que ahora no me aparece ninguna ayuda cuando me acerco. No me aparece ninguna ayuda porque yo no le dije a AutoCAD que iba a hacer nada. Entonces, fíjense que acá abajo AutoCAD me está diciendo que escriba un comando, que le diga qué voy a hacer. Al momento de yo hacer una línea, AutoCAD automáticamente me va a pedir un punto. Entonces ahora cuando me acerque al objeto me empiezan a aparecer todas las ayudas. ¿Sí? Extremo de una línea, punto medio de una línea como un triangulito. Si yo quiero hacer una línea a partir de la mitad de esa otra línea, con un clic ya sale de la mitad de esa línea y lo puedo colocar, por ejemplo, en el extremo de acá. O en la mitad de esta otra línea. Ahí. Justo en la mitad de esa línea. Y puedo seguir haciendo líneas. Como les dije. Con escape salgo y ahí debo activar de vuelta el comando para seguir haciendo líneas. Entonces, esto fue lo que vimos en la clase del día 28. Es cómo hacer una línea con dos puntos y cómo trabajar con todos estos puntos que son puntos generados por coordenadas y haciendo clic en pantalla. Bien, también vimos el comando asistencias rápidas y la clase del martes próximo, ¿sí? Vamos a trabajar coordenadas vamos a hacer líneas con distancia y la posición del cursor, que es otra forma de hacer línea, y ahí vamos a trabajar con la práctica de un plano de planta básico, ¿sí? de un espacio, es decir, de una habitación, por ejemplo, y lo vamos a trabajar a partir de un croquis de una habitación. Vamos a dibujar con estos comandos que estuvimos trabajando en esta clase. Entonces, bueno, hasta acá quedó lo que vimos el día 28 de julio.